Continuando con nuestro curso de instrumentación y control de procesos, nos toca ver el tema de simbología y diagramas de instrumentación. En la industria vamos a encontrar estos tipos de diagramas con muchas letras y muchos números por interpretar, pero cada letra, cada número nos va a indicar la función que cumple en el control del proceso. Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean normas muy variadas que a veces varían de industria en industria. Esta gran variedad de normas y sistemas utilizados en las organizaciones industriales indica la necesidad universal de una normalización en este campo. Varias sociedades han dirigido sus esfuerzos en este sentido y entre ellas se encuentran como la más importante la ISA, de la Sociedad de Instrumentos de Estados Unidos, cuyas normas tienen por objeto establecer sistemas de designación, códigos y símbolos de aplicación en las distintas industrias. Debemos señalar que estas normas no son de uso obligatorio, sino que constituyen una recomendación a seguir en la identificación de los instrumentos en la industria. Nosotros vamos a ver un resumen sobre la norma ISA S5.1 creada en el año de 1984. Entonces, las normas en instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objeto de transmitir de una forma más fácil y específica la información. Esto es indispensable en el diseño, en la selección, en la operación y en el mantenimiento de los sistemas de control. Diagrama de tuberías e instrumentación. ¿Qué es un diagrama de tuberías e instrumentación o DTI o en inglés P&ID? Es un diagrama que muestra la interconexión de equipos, de procesos e instrumentos utilizados para controlar el proceso. Un DTI es un elemento único utilizado para definir y organizar un proyecto, para mantener el control sobre un contratista durante la construcción del proyecto, entender cómo es controlado la planta después de finalizar el proyecto, mantener un registro de lo que fue acordado y aprobado formalmente para la construcción del proyecto, registrar lo que fue construido en forma como se diseñó con los diagramas de tuberías e instrumentación. También es muy utilizado este diagrama de tuberías e instrumentación para, para el bloqueo de las energías, tanto eléctrica, hidráulica, neumática, que se va a realizar en los mantenimientos en las paradas de planta, por ejemplo, ¿no? Veamos un ejemplo básico. Acá tenemos un control de nivel. Este control de nivel va a necesitar de transmisores, va a necesitar de controladores, va a necesitar de actuadores. Entonces nosotros necesitamos denominar cada tipo de elemento de control de este sistema. Por ejemplo, los círculos representan instrumentos. Cada círculo va a representar un distinto tipo de instrumento. Las letras que están dentro de estos círculos van a indicar cada tipo de instrumento y una función relacionada a la variable, ¿no? Los números, por ejemplo, los números nos van a identificar el lazo de control de este proceso. En una planta hay distintos tipos de control, control de presión, de nivel, de temperatura, y están ubicados en distintos puntos. Cada tipo de lazo se va a identificar con un número. También debemos de saber la posición de los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, un instrumento puede estar eh, montado en un tablero o puede estar montado en el campo encima de las máquinas, ¿no? Encima de los puntos de captación de las señales, ¿no? O puede estar ubicado en una ubicación auxiliar,
¿no? Entonces cada tipo de forma te va a indicar dónde está indicado ese instrumento, por ejemplo, ¿no? Si ese instrumento va a un PLC, se va a indicar de esta manera, ¿no? Si está montado en el tablero, si está montado en campo o si está en una ubicación auxiliar, ¿no? Veamos entonces cómo se identifica un instrumento. Siempre un instrumento va a tener una primera letra. Esta primera letra es la variable del proceso, es la variable que se está midiendo. En este caso, por ejemplo, tenemos T. T quiere decir de temperatura. En este caso tenemos F. F que nos va a indicar caudal, ¿no? F de flow. Generalmente las letras están en inglés. La segunda letra nos va a dar la función de lectura pasiva. En este caso, por ejemplo, E viene a ser un elemento primario. Acá la segunda letra es I y nos va a determinar un indicador. La tercera letra quiere decir la función de salida. ¿Qué función cumple este instrumento, ¿no? En este caso C viene de controlador. Y como habíamos mencionado, el número que viene de abajo es el lazo de control, ¿no? Es el punto de control que va a estar asociado a este número varios instrumentos. El, el número adicional, generalmente en qué panel está montado, nos va a decir, ¿no? Como verán, el hecho de que esté en un círculo con una línea en medio quiere decir que es un elemento en panel accesible al operador. Pero para determinar estos instrumentos hay una nomenclatura de instrumentos. Siempre la primera letra, el X, por ejemplo, nos va a determinar la variable. Por ejemplo, si es F, flow, es flujo, ¿no? Si es, por ejemplo, P, presión. Si es T, temperatura. Si es V, viscosidad. Si es W, peso, por ejemplo, ¿no? Si es Z, posición y así. Si es L, nivel. O sea, siempre la primera letra nos va a indicar la variable, qué variable se está controlando en ese proceso. Y luego las subsiguientes letras, la segunda y la tercera, nos van a indicar qué función cumple, ¿no? Por ejemplo, si encontramos I, va a ser indicador, ¿no? Si encontramos, por ejemplo, T, va a ser un transmisor. Si encontramos, por ejemplo, C, va a ser un controlador, ¿no? Y si encontramos la letra AL, por ejemplo, quiere decir alarma baja, de alarm low. Si es AH, es alarm high, alarma alta. Y así, vamos a ir descubriendo de acuerdo a esta tabla qué tipo de instrumento es, ¿no? Para hacer un repaso, entonces nuestra primera letra siempre nos va a indicar cuál es la variable, ¿no? En este caso F viene de flow, flujo. La segunda letra, la función principal, es la tercera letra, va a ser el controlador. Y la letra auxiliar, que es la segunda, que es la función auxiliar, es registrador, ¿no? Entonces este instrumento FRC sería un controlador de flujo con registrador, que está ubicado en el lazo de control 102. El A es un sufijo. Este sufijo se va a considerar cuando se tienen varios instrumentos del mismo tipo dentro del mismo lazo, ¿no? O sea, hay varios instrumentos del mismo tipo. Por ejemplo, hay varios controladores de flujo. Entonces vamos a poner A, B, C. De esa manera se va a lograr determinar, ¿no? Entonces, regresando a nuestro ejemplo que habíamos visto, LT, L, que es la primera letra, tiene que ser la variable que estamos midiendo. L del level es nivel, T de transmisor, ¿no? Transmisor de nivel. Acá LC, L de level, C de controlador, es un control de nivel. Acá, por ejemplo, LV, level, es una válvula de nivel, ¿no?
Y de esa manera podemos representar, y está en el lazo de control número 100. Entonces es importante que conozcamos esta tabla, que sepamos esta tabla, ¿no? Que cada vez que vayamos a ver un tipo de instrumento, tengamos claro la lectura, la nomenclatura de estos instrumentos. Acá tenemos otro ejemplo simple, por ejemplo, acá tenemos TT, T, la primera letra, la función, la variable sería temperatura, la segunda letra T nos indica transmisor, no es un transmisor de temperatura. Acá, por ejemplo, T, temperatura, y C es un controlador con indicador de temperatura. Y acá es una válvula de temperatura, acá es un transductor de temperatura también, ¿no? Y así en la industria vamos a encontrar planos más complejos en donde vamos a encontrar distintos tipos de instrumentación, ¿no? Lo importante es que nosotros parte por parte debemos de ir viendo qué es lo que, qué instrumento es el que va en cada equipo, ¿no? Esto nos va a servir mucho para nosotros en el mantenimiento de, de estas máquinas, ¿no? Cuando hay parada de planta, nosotros debemos de saber leer en dónde tenemos que bloquear, en dónde tenemos que aislar la energía eléctrica, hidráulica, neumática.